Eh, e- esa doble flecha significa reacciona para dar. Lo que está a la izquierda de la doble flecha recibe el nombre de reactivo, lo que está a la derecha el de producto. Bien. Hay reacciones exergónicas, endergónicas. Las exergónicas son las que liberan energía, las endergónicas son las que absorben energía. Por eso me imagino que hablamos del tema de la fotosíntesis, que es una reacción endergónica. Bien. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo con la absorción de la luz solar. ¿Estamos? Ahora, nos metimos de lleno en la formación de óxidos. Vimos el ejemplo del óxido de sodio, óxido de hidrógeno. No, profe, yo no lo No, tengo. profe. Bien, No, profe, porque no tengo nada anotado yo. perfecto, perfecto. No, no, está bien. Yo me imagino que no, por una cuestión de que nosotros no tuvimos el jueves pasado. Y lo que habíamos visto anterior era sacar las dudas que quedaban y dar la introducción al tema, que es el de reacciones químicas. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces ahora. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro el tema de las exergónicas, endergónicas, la estructura de la reacción? ¿Sí? Y algo que sí tiene que quedar clarísimo es la diferencia entre reacción y ecuación. Reacción ocurre, la ecuación es la representación. ¿Está bien? Nosotros vamos a empezar con las formaciones. Bien. Vamos a empezar por óxidos, después vamos a seguir por hidróxidos, después vamos a continuar por oxoácidos y por último vamos a finalizar con oxosales en esta etapa de la formación. Bien. ¿Qué quiero decir? Para llegar a sales voy a tener que saber formación de hidróxidos y de oxoácidos. Y para saber la formación de hidróxidos y oxoácidos voy a tener que saber la formación de óxidos. ¿Para qué viene todo este preámbulo? Para que me den pelota al principio. Porque si se pierden al principio, menos van a poder hacer lo que sigue. Y este tema generalmente es el tema que hace odiar a la química. Bien. Y no porque sea difícil, que quede claro, sino porque no se aprende con metodología y se pretende aprender de memoria o acordarse el estado, cómo era una fórmula, cómo era la otra, y no es así. Bien, vamos a empezar, a ver. Nosotros vamos a empezar por óxidos. ¿Qué tenemos que saber en principio? Que la estructura de un óxido está dada por sí o sí oxígeno, siempre. De ahí el nombre, ¿me lo tengo que acordar de memoria? No. Óxido. Óxido viene de oxígeno. Bien, entonces, tiene oxígeno y tiene otro elemento. ¿Está bien? No tiene ni dos ni tres. Un óxido, la estructura de un óxido, o mejor dicho, un óxido está formado por oxígeno y otro elemento. ¿Estamos de acuerdo? Es un compuesto binario. ¿Por qué? Porque está formado por dos elementos y no por más. Esperen, esperen que voy a poner a cargar la máquina esta que se me está apagando. Muy bien, ahí está. Entonces, un óxido sí está formado por óxido, por oxígeno y un elemento. Dependiendo del elemento que se una al oxígeno, va a ser la diferencia entre un óxido ácido y un óxido básico.
Bien, que quede claro, la formación de un óxido básico y un óxido ácido es lo mismo, se forman exactamente igual. La diferencia va a aparecer cuando yo le agregue agua a un óxido ácido o le agregue agua a un óxido básico. Cuando le agregue agua a un óxido ácido, lo que voy a obtener precisamente es un oxoácido. Ejemplo, sulfúrico, nítrico, ácido sulfúrico, perdón, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido fosfórico, fosforoso, clórico, perclórico, hipocloroso. Entonces, voy a obtener ácidos. Y si yo le agrego agua a un óxido básico, que es aquel que está formado por metales, voy a obtener o lo que se llama hidróxido. Bien, que puede ser hidróxido de sodio, el ejemplo, que es la famosa y conocida soda cáustica. La soda cáustica que se utiliza para desengrasar, bien, por ejemplo, en los restaurantes, los pisos de las cocinas, los talleres mecánicos, no es más que hidróxido de sodio. ¿Por qué? Precisamente porque los hidróxidos tienen esa propiedad desengrasante. ¿Dónde encuentro hidróxidos? Y, por ejemplo, en los limpiadores de horno. Si ustedes leen las etiquetas de algún limpiador que sea para desengrasar, van a ver que tiene hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. De hecho, el jabón tiene hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Bien, algún hidróxido para desengrasar. Y tiene un hidróxido propiedades diametralmente opuestas, radicalmente opuestas a un oxoácido. Bien, por ejemplo, el oxoácido no desengrasa nada. El ácido sí te reacciona con las sales minerales, bien, pero no desengrasa. Vos podés limpiar un inodoro con algún hidróxido y no va a hacer nada, porque no afecta al sarro. Y sin embargo le echás un chorrito de ácido y te lo va a dejar impecable. Y vos le podés echar lavandina a un inodoro, como la propaganda, y te va a quedar amarillo. Y pero yo lo lavo, y lo limpio, y podés comer ahí, porque le echo 23 litros de lavandina. Listo. No hace o no reacciona como tiene que reaccionar. Ahora le echás un chorrito de ácido, lo dejaste trabajar y te queda blanco. Bien. Ya vamos a hablar de las diferencias cuando toquemos cada uno de las sustancias. Sí tiene que quedar claro esta situación. Los óxidos, sí o sí, la estructura es oxígeno. Y un elemento. Si ese elemento es un metal, va a formar un óxido básico. Si ese elemento es un no metal, va a formar un óxido ácido. Hasta ahí no hay diferencia. La diferencia aparece cuando le agrego agua a un óxido ácido que me va a dar como producto un oxoácido. Y si le agrego agua, hago reaccionar con agua a un óxido básico, voy a obtener como producto un hidróxido. Y si yo hago reaccionar un hidróxido con un oxoácido, lo que voy a obtener es una oxosal y agua. En ese proceso, en una reacción que se llama de neutralización, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Bien? Está lindo, pero tan sucio. Eh, Tocar muy queda manchado. Y encima la funda esta es medio suelta, le queda y cada vez que le entra polvo o arena se empieza a picar todo. El dibujo queda todo picado. me pica el muchacho, bueno. Tened cuidado. Bueno, volvemos. Entonces, hasta acá, claro, está claro, estoy haciendo todo este preámbulo para que vean la importancia y lo que es la química, que el solo hecho de combinar, y si esa combinación se da con un metal o con un no metal, forman sustancias totalmente distintas. Bien, más o menos el esquema de formación es el siguiente, es el que yo les voy a escribir acá. Esperen que pongo en la vista, porque ahora los estoy viendo, porque está bueno verlos, aunque sea algunos, pero voy a poner la vista. ¿Cómo? Mami, de esto va a enviar un texto. Sí, quédate tranquila que te voy a enviar un texto. Sí. Sí. Lo que pasa es que lo estoy explicando en primera instancia porque los textos
Por ejemplo, como esto no se da en secundaria, generalmente, ahora no se da más, las formaciones, se da desde lo teórico. Desde lo práctico, secundaria hace años que se dejó de dar. Entonces no hay textos muy amigables respecto a esto. Son textos poco dibujito, muy técnicos, y son libros de universidad. Entonces yo hago el preámbulo, digamos, doy la explicación para que ustedes puedan agarrar esos textos que capaz que no son tan amigables en la lectura como que lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, y se pueda entender. ¿Se comprende? Pero sí, voy a mandar material. Lo que sí no es un material muy... Quizás es un material para un nivel terciario, como corresponde. Pero bueno, si no me acuerdo nada de la secundaria o no lo vi, es como darte una patada medio al pecho, si te clavo de golpe ese material. ¿Me hago entender? Por eso es que hago toda la explicación. Pero sí, material va a haber. Quédense tranquilos que material va a haber. Bien. Ya después, en esta... No, te digo hoy. Los videos ya están todos subidos. Bien, excepto el de hoy, ya está todo subido. Tanto de física y de química. No sé, mañana, calculale, ya voy a estar subiendo los materiales para que puedan ir leyendo. Bien. Bueno, voy a poner vista del hablante. ¿Dónde estoy yo? Acá estoy yo. Bien. Vamos a minimizar y después vuelvo. Yo si escribo algo que ya vimos, avísenme, porque medio que me pierdo. Debe comprar un fibrón. ¿Quién es? No hay nadie. ¿Y el otro qué onda? No, cambia la tele, no. Arrancamos. No sé si se ve mucho. Metal y oxígeno 2. No metal y oxígeno 2. Bien. Un metal y oxígeno 2. Un hidróxido. ¿Eh? Es un hidróxido. Me da un óxido básico. Óxido básico. No metal y oxígeno 2 me va a dar un óxido ácido. Esto y esto se van a formar iguales. Y hasta acá no hay diferencia. El tema aparece si a este óxido básico le agrego agua, o si a este óxido ácido le agrego agua. Si al básico Disculpe, le profe, agrego dice agua, óxido básico. ¿cómo? Dice óxido básico. ¿Acá? Sí, sí. Sí. Listo, Dióxido gracias. ácido. Si a este Ah, óxido perfecto, básico gracias. le agrego agua, voy a obtener lo que se llama hidróxido o un hidróxido. Si a este óxido ácido le agrego agua,
voy a obtener un oxoácido. Bien, acá sí las sustancias son distintas. Que quede claro, meto el dedo en esto, me lastima. Meto el dedo en esto, me lastima. Bien, ambos son corrosivos en sus extremos. Bien, ¿vieron en algún momento escala de pH? No, yo no, profe. ¿Alguien tiene una idea qué es la escala de pH? No, profe. ¿No? No. No importa. Yo Listo. no me acuerdo, por mucho. Listo. No importa. Después lo vamos a mide ver. lo ácido, ¿no, profe? ¿Cómo? Se mide lo ácido de alguna sustancia. Muy bien. Es una escala que mide acidez y alcalinidad. Bien. Arrancamos por ahí y después vamos a ampliar el tema. Los hidróxidos son alcalinos y los oxoácidos son ácidos. Y ya vamos a hablar. Ahora, si yo hago reaccionar un hidróxido y un oxoácido, lo que voy a obtener es un oxosal y agua. Bien, siempre que yo haga reaccionar un hidróxido y un oxoácido, voy a obtener un oxosal y agua. Y cuando... ¿Cómo? Cuando lleguemos acá, vamos a meter escala de pH y neutralización. Que quede claro que esto es una reacción de neutralización. ¿Para qué les va a servir a ustedes? Y para mucho, qué sé yo, si ustedes tienen, si hay una fábrica que está liberando un efluente que tiene un pH ácido, lo van a tener que neutralizar con algo alcalino. Entonces, parte de su trabajo en su momento, si ocurre algún problema, va a ser investigar esas situaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprendió hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. Acá queda bien claro que si yo no sé hacer esto, menos voy a saber hacer esto. Si yo no sé hacer esto, no sé hacer esto y menos voy a llegar acá. La idea es que yo les diga, hagan la ecuación de formación balanceada del perclorato cúprico, que ahora es chino. Pero ya al escuchar perclorato se van a dar cuenta que es un oxosal. Si es un oxosal, tiene que venir de un hidróxido y de un oxoácido. Entonces, solamente con la ayudita de la tabla periódica, tendrían que poner en la parte de los reactivos el hidróxido que corresponde, el oxoácido que corresponde, la fórmula de la sal que corresponde, y que quede la ecuación completa y balanceada. ¿Bien? Pero no nos volvamos locos, tenemos que arrancar de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Abajo que dice, profe, oxosal, Oxosal y agua. agua. Vale, gracias. Bien. Wow. Borro, gente, ¿eh? Esto sí, por favor, copienlo, porque esto no está en el libro que le voy a mandar. ¿Lo tienen todo copiado? Sí. Bien. Profe, ¿cuándo va a subir la clase al canal de YouTube? ¿Qué clase? Esta. Y esta, y bueno, en esta semana. Hasta hoy está todo subido. Bueno. No, yo porque vio que mi celular anda mal Sí. y no veo nada de lo que escribió. ¿Cómo? Que mi celular anda mal y no veo nada ahora de lo que escribió. Cuando lo suba a YouTube yo lo miro en la tele. Ah, Después bueno. ¿Querés Para le el saco una grupo. foto y la pongo en el grupo? A lo que Sí, escribió. así copias. Claro. Hagan Por esas favor. cosas. Hagan esas cosas. Uy, perdón.
Hagan esas cosas, total, está bueno. Y de pasada lo tienen compartido. ¿Bien? Y le dan una mano a la compañera. Sí, por favor. Joya, bárbaro. Todo Creo que- violeta. ¿Eh? Veo todo violeta. Es jodido, es jodido. Pero bueno. Gracias. Bueno, la clase de hoy, no sé, te la subo, no te digo. Capaz que la subo hoy, así ya no se me junta para las vacaciones. Claro. Y si pintan, Sí, Claro, profe, se la las subo igual. vacaciones. ¿Eh? Así descansan las vacaciones. Sí, Ahí obvio, la lo línea subí, es. Eliana, fíjate. ¿Eh? Que ya lo subí, le digo a Eliana, que se fije Ah, listo. la foto. Ya lo subió Eliana. Bueno, a ver, vamos a empezar con óxidos. ¿Está bien? Pero antes de empezar con esto, tenemos que saber dos cosas. Primero, hay una serie de elementos que en la naturaleza, cuando están solos, digamos que no están combinados con otros elementos, siempre están de a dos. Se llaman y reciben el nombre de elementos diatómicos. Bien, ustedes vieron medicina, vieron sistema respiratorio. Bien, ¿qué extrae del aire el sistema respiratorio? oxígeno. Bien, ¿y cómo se representa? O2, O2. ¿Y por qué O2? porque son dos óxido de oxígeno. Porque el átomo, el oxígeno, bien, cuando está solo, que no está combinado con otra cosa, siempre está unido a otro átomo de oxígeno. ¿Me hago entender? Si no está formando un compuesto, no voy a encontrar átomos de oxígeno solo en la naturaleza. Sí puedo encontrar un átomo de hierro suelto, átomos de plomo, átomos de oro, ¿bien? Pero hay 7 elementos de los cuales yo nunca voy a encontrar los átomos, o sea, naturalmente no voy a encontrar los átomos solos, ¿bien? Esos elementos reciben el nombre de elementos diatómicos, porque siempre vienen de a dos. Y esos elementos son cloro, por favor, y esto sí anótenlo, cloro, bromo, yodo, flúor, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Bien. Esos 7 elementos, cuando no están combinados con otra cosa, son elementos diatómicos. ¿Estamos? Siempre es, por eso ustedes ponen O2. Respiramos O2, porque en la atmósfera hay oxígeno 2, no hay oxígeno solo. Bien. De hecho, el oxígeno solo es muy reactivo, reacciona enseguida. Bien. El agua oxigenada, todos conocen lo que es el agua oxigenada. Bien. Ahora, la fórmula del agua es H2O. La fórmula del agua oxigenada es H2O2. Es mucho más inestable que el agua. Bien. ¿Para qué se utiliza el agua oxigenada? Aparte de teñirse. Para curar. Para. Curar, me ponen la herida. Se pone una herida. ¿Y para qué lo pongo en la herida el agua oxigenada? Para que reaccione y saque las infecciones. ¿Para qué? Para que saque las infecciones, para que reaccionen en la herida. No tanto, porque vos ni bien te haces la herida, te ponen agua oxigenada. Ahí todavía no hay una infección. El proceso infeccioso, inflamatorio, es cuando entra algún microorganismo extraño y empiezan a agarrarse a trompadas, digamos, por así decirlo, a lo criollo. Pero se utiliza el agua oxigenada en una herida precisamente para limpiar, no para desinfectar, para limpiar la herida. Después se pone yodo o se pone algún desinfectante y algún bactericida. Pero el primer cuidado, el agua oxigenada, es
para limpiar la herida. ¿Y por qué limpia la herida el agua oxigenada? Y porque básicamente ese H2O2 reacciona con la hemoglobina de la sangre, y fíjense que cuando ustedes se ponen agua oxigenada en una herida, enseguida sale, se empiezan a hacer burbujas, una espuma. Profe, Sí, cuando tirás agua oxigenada en la sangre, como que desaparece. Yo trabajaba en un hospital y nos hacían tirar agua oxigenada y la sangre se convertía en agua, digamos, iba al color rojo. claro, no es exacto, exacto. ¿Por qué? Porque el color rojo de la sangre está dado por la hemoglobina. Esa proteína hace de catalizador, reacciona con el H2O2, rompiendo esa molécula y dejando como producto H2O y un átomo de oxígeno aparte. Ese átomo de oxígeno es tan reactivo que reacciona con lo que tiene al lado. ¿Me hago entender? Por eso se utiliza para limpiar. Y vos te pones en una herida y te queda blanco el dedo. Vos ves que no está rojo o con sangre. Precisamente porque lo que hace el agua oxigenada en contacto con la hemoglobina es catalizar esa reacción de descomposición del H2O2 en H2O y O, y ese oxígeno solo que queda está tan rabioso, queda tan reactivo, que se une con lo primero que tiene al lado. Si tiene al lado otro átomo de oxígeno, forma la burbujita. Pero si tiene alguna partícula de alguna suciedad, de alguna basura, alguna mugre, va a reaccionar con eso y va a ser arrastrado también. ¿Me hago entender? Para eso se utiliza el agua oxigenada, por ejemplo, en las heridas. Y precisamente aprovecha esta propiedad del oxígeno, de ser altamente reactivo. Y de que si está solo, ese átomo de oxígeno solo no quiere estar solo. Entonces reacciona con lo que tiene al lado. Si lo que tiene al lado es una partícula de mugre, listo, reacciona con eso y será barrido. Si reacciona con otro átomo de oxígeno, fíjense que se forma una burbuja, una espuma blanca, cuando ustedes echan agua oxigenada en una herida. ¿Me hago entender? Entonces, ahí está clarísimo, por ejemplo, igual que el Vanish poder O2, qué sé yo, de los limpiadores con el poder del oxígeno. Bueno, lo que están haciendo es eso. Es una reacción química donde se libera oxígeno y el oxígeno, al ser tan reactivo, reacciona con las partículas de suciedad. Bien, ahora, si funciona o no funciona, no tengo ni idea. Es la teoría. ¿Estamos? Sí. Entonces, primera cuestión que tenemos que saber es eso. Hay una serie de elementos diatómicos, que cuando están solos, se pone con el 2 abajo. Y otra cuestión que nosotros tenemos que saber es que las reacciones químicas jóvenes se dan a nivel electrónico. En las reacciones químicas, que esto ya lo hablamos la clase anterior, pero lo reforzamos. Las reacciones químicas se dan por transferencia o por relación de los electrones del último nivel, ni del anteúltimo ni del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Del último nivel. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, no lo puedo volver a repetir, por favor, porque se me trabó ¿Qué? todo. Sí, cómo no. Que las reacciones químicas, bien, cuando una sustancia A reacciona con una sustancia B, lo hacen por relación, transferencia, por compartir, dependiendo las uniones que nosotros hemos visto, si era iónica, covalente, bien, con los electrones del último nivel. Los que intervienen son los electrones del último nivel. De los niveles interiores, ni bola. El núcleo ni actúa. Bien, entonces, en las reacciones químicas, si bien hay cambio de sustancias, no hay cambio de elementos. ¿Me hago entender? Si tengo 5 átomos de un elemento y 8 átomos de otro elemento antes de la reacción, tengo que tener
5 átomos de un elemento y 8 átomos del mismo elemento después de la reacción. En las reacciones químicas hay reorganización de átomos. Se rompen sustancias, se recombinan sus átomos y forman sustancias nuevas, como el ejemplo que vimos en la fotosíntesis, donde el dióxido de carbono y el agua, con la ayuda de la luz solar, se rompían esas moléculas, se reorganizaban los átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, se formaba la glucosa y se formaba oxígeno. ¿Recuerdan? Por eso habíamos balanceado con esos 6 grandotes, con esos coeficientes estequiométricos para respetar el balanceo de la ecuación. ¿Sí? Entonces, eso va a ser nuestro guía, nuestro norte. Y ahora, ¿de dónde saco los electrones que un elemento pone en juego? Del estado de oxidación. Bien. El estado de oxidación, como ya lo habíamos visto en trabajos anteriores, son los electrones que un átomo pone en juego para unirse con otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Hasta acá vamos? sí. Bien, consulta. ¿Habíamos modificado la tabla periódica nosotros ya? No. Muy bien. ¿Tienen tabla periódica en papel? Sí. Por favor, y si no la tienen a la mano, en un minutito váyanla a buscar. Porque vamos a modificar para manejar todos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque hay tablas que vienen distintas a las otras, o hay algunos estados de oxidación que no corresponden, no porque no existan, porque los que hicieron las tablas son unos idiotas, sino porque no nos sirve a nuestro estudio, porque se forman, son sustancias que reaccionan con esos estados de oxidación en casos muy particulares, y nos van a confundir más de lo que nos van a ayudar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, buscamos estado de oxidación del sodio. ¿Cuánto es? Estado de oxidación del sodio. A la izquierda es un metal. Creo que está en el periodo 2 o 3, por ahí. Una, profe. Una. Sí, Si el una sola. estado de oxidación del sodio es 1, significa que cede, o más 1, significa que cede un electrón. O sea, el sodio va a poner en juego un electrón y no más que un electrón para unirse con otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ubicaron, encontraron todos el estado de oxidación del sodio? Profe, igual lo que El 11. todos tienen un estado de oxidación. ¿Cómo, Liana? Que los del grupo 1 tienen todos uno. Muy bien, correcto. Los del grupo 1 van a tener todos 1, y eso es parte de lo que habíamos dicho, que los elementos del mismo grupo reaccionan de una forma parecida. ¿Vieron cómo se van cerrando algunos cabos que nosotros ya empezamos a ver? ¿Por qué reaccionan y están agrupados ahí? Porque precisamente todos tienen o ponen en juego la misma cantidad de electrones. Si bien no van a formar sustancias parecidas, en algunos casos, van a reaccionar de manera parecida. ¿Me hago entender? Ahora vamos al calcio, que creo que está por al lado. 2. Bien. 2. Significa que el calcio pone en juego 2 electrones. Y nada más que 2. Ni 3, ni 1. Bien. Aluminio.